Ponte cómodo y goza de mi lectura. Solo de guitarra. Escrito por Gwendolyn Ligan y narrado por Chica de Terry para su canal Azul Zafiro. Diciembre 2023. «24 de diciembre, otra vez». Desde que tomó la responsabilidad de hacerse cargo de los negocios familiares, ya no recordaba cuánto tiempo llevaba estancado en el mismo lugar. ¿Navidades? Ni idea. ¿4? ¿5? ¿Quién lleva la cuenta? Bueno, él, aparentemente. Sonrió ligeramente ante ese pensamiento, mientras miraba las tímidas luces del gran pino navideño alumbrar el salón vacío. Hermoso. De eso no cabía duda. Pero él había visto cosas mucho más hermosas que esa y ahora mismo, mientras la noche caía, se preguntaba si algún día las volvería a ver. Caminó a través del salón comedor. Las mucamas se habían ocupado en ordenar la mansión tal como a la tía Elroy le gustaba, de la misma manera. A él lo único que se le movió por dentro fue la nostalgia. Entró a la biblioteca, donde la chimenea ardía, calentando e iluminando la estancia, y se quedó de pie frente a la gran ventana. A la misma ventana frente a la cual un mediodía brillante confesara a una jovencita rubia de rostro pecoso su verdadera identidad. Un profundo suspiro se escapó de su pecho mientras observaba la noche recién nacida en la que comenzaban ya a brillar los primeros luceros. No nevaría. Abrió el ventanal de par en par y salió al balcón. Hacía frío, y sobre todo mirar los rosales esqueléticos le acrecentó el sentimiento. No se arrepentía de estar donde estaba. Su regreso había suavizado el semblante y el carácter de la tía Elroy, hasta casi envolverse en la clásica atmósfera de la abuela, dedicada a hornear y tejer, que terminaba adormilada en una silla de jardín antes de la hora del té. La última Navidad que pudo vivir a su lado, la anciana le confesó que estaba sumamente orgullosa de él y de todas las decisiones que estaba tomando en bien de la familia. La paz que le trajo a Elroy Andrew el saber que la fortuna de la familia por fin reposaba entre las manos de su legítimo propietario, le había hecho terminar sus días de una manera plácida y meritoriamente tranquila. ¿Cómo iba a arrepentirse de haber contribuido a algo así? Entró de nuevo hacia la estancia y, abriendo uno de los aparadores de madera, sacó de su interior un largo estuche negro del que salió una guitarra de un hermoso color café rojizo. Siempre que la nostalgia lo invadía como ahora, la música era buena compañía, pero no se sentía con ánimos de tocar la gaita ahora. Quería algo más simple, un sonido más suave, algo que lo acariciara, que no sonara como a caracoles arrastrándose. Su presencia muchas veces sirvió para que su sobrino Archie lo tomara como el confidente que ciertamente necesitaba y que tanta falta le había hecho desde la desaparición de su hermano Steer. Tener cerca a su tío, un hombre lo suficientemente mayor como para aconsejarle con cierta sabiduría, pero al mismo tiempo lo suficientemente joven como para no condenarlo al grillete de la responsabilidad, hicieron que poco a poco su alma atribulada por tanto sufrimiento consiguiera un suave cauce que lograra liberarse de todos esos pesos que desde muchacho llevaba, que lograba dejar ir lo que no podía retener, que lograra dejar ser
lo que ciertamente ya no podía cambiar, y así lograr encaminarse hacia una vida que lograría ser feliz y plena, si él mismo decidía llevarla a cabo de esa manera. Llegaron a ser no solo los amigos que ya eran mucho antes de saber que eran familia, sino que llegaron a cultivar entre ellos una relación muy parecida a la hermandad y que, al parecer, ambos habían estado necesitando. Cuando Archie y Annie contrajeron matrimonio, Albert estaba completamente seguro de que su sobrino iba al altar enamorado como el que más. Solo había que mirarlo para saberlo. Así que no se arrepentía de estar donde estaba, más bien lamentaba, de cierta manera, no haber estado desde antes, haber disfrutado un poco más, quizás, de Anthony, de Steer, si tan solo él hubiera sabido. A veces sentía que había fallado, que le había fallado a su tía, que le había fallado a su padre, que le había fallado a Rosemary. Por eso estaba donde estaba. Por eso había decidido de una vez por todas volver y hacer lo que tenía que hacer para no sentir que seguía fallando. Las cosas son como son y no pueden cambiarse. Sí lo sabrá él mejor que nadie. Sin embargo, no se arrepentía de nada. Solo a veces extrañaba. Eso era todo. Extrañaba profundamente. Extrañaba la vista de los Alpes desde un tren, o el rumor del Rin mientras caminaba por algún camino silencioso, los amaneceres rosados ante los Andes, o los atardeceres naranjas en las sabanas del Serengeti. La guitarra que reposaba sobre sus rodillas emitía sonidos inciertos mientras él buscaba afinarla. Hace mucho que no tocaba la guitarra, y esa guitarra, en particular, que había pertenecido a su amada hermana, llevaba mucho tiempo sin ser afinada. Mientras el viento frío le acariciaba el rostro, trayéndole los aromas del bosque, templaba las cuerdas, probándolas, hasta que creyó encontrar la nota adecuada para comenzar. Mientras lo que quedaba de su familia continuaba a su lado, el tiempo no pasaba tan lentamente como ahora, pero desde que la tía Elroy había fallecido y luego Archie y su esposa habían aceptado ir a vivir con los padres de él a Arabia Saudita, el tiempo parecía que pedía permiso al viento para mover la manecilla del reloj, y se sentía como si estuviera atrapado en esa enorme mansión, completamente solo. Lo único que le proporcionaba alegría ahora eran las conversaciones con su fiel e inseparable George y las cartas que regularmente recibía de amistades lejanas y las que ella le escribía. Cada vez que recibía una de sus cartas, la alegría lo invadía y las leía una y otra vez, tratando de imaginarla en cada cosa que le relataba. Su carácter seguía siendo el mismo, su manera de hablar, de expresarse. Seguía siendo ella, más mujer, más madura, pero ella misma siempre. A veces, cuando la pensaba, trataba de imaginarla diferente, con otra ropa, con otro peinado, etc. Pero no había caso. No podía imaginarla de otra manera. No podía desligarla de sus alborotadas coletas rubias, de su rostro pecoso, sus ojos verdes. Sí, también la extrañaba.
Le extrañaba con locura. Hace tanto que no la veía. Más que a los Alpes, los Andes y el Serengeti, más que a todo lo que había tenido y perdido en la vida, la extrañaba a ella. Mientras él seguía alimentando sus recuerdos, sus largos dedos templaban las cuerdas al azar, como si quisiera dejar que fueran sus manos solas, y no por orden suya, quienes buscaran la melodía. Con los ojos cerrados, dejaba que sus manos recorrieran las cuerdas y los trastes mientras su oído se afinaba. Le parecía escuchar las directrices de su hermana indicándole cómo hacerlo. Le pareció de pronto que, de lejos, le llegaba un ligero aroma a rosas. Sí, la extrañaba. Extrañaba su risa, su entusiasmo, su rebeldía. Extrañaba su inocencia, su buena voluntad, sus locuras. La extrañaba. Y buscaba hacérselo entender en cada carta que le escribía, con otras palabras que no fueran «te extraño», de otras maneras que no fueran las más obvias, porque no quería que ella se viera obligada a algo con él, porque no quería que ella pensara que le debía algo, que le hiciera favores obligados. No, no quería. Quería que ella fuera libre, completamente libre. La melancolía comenzó a brotar como magia del madero que reposaba en las rodillas del hombre rubio, mientras el viento que soplaba le traía voces antiguas, recuerdos de un pasado más simple y menos solitario, mientras, por un momento en su mente, el gran patio que tenía delante no era una colección de estatuas escarchadas y zarzales vacíos, sino un jardín exuberante, lleno de fragantes rosas de colores, de mariposas y de alegría. ¿Deben olvidarse los viejos conocidos y nunca pensar en ellos? ¿Deben olvidarse los viejos conocidos y los buenos tiempos pasados? Rumiaba en su mente, rememorando la letra que acompañaba aquella melodía, tarareándola levísimamente, apenas un susurro entre sus labios entreabiertos. Por los buenos tiempos pasados, querida, por los buenos tiempos pasados, tomaremos ahora una amable copa. Por los buenos tiempos pasados. De pronto le pareció ver en el jardín que la gran San Bernardo que habían dejado hace años a su cuidado cruzaba corriendo de un extremo al otro, pero eso apenas distrajo sus recuerdos, los recuerdos de un almuerzo en un parque en otoño, cuando su amigo Steer, en aquel entonces, había tratado de devolverle la memoria de un martillazo en la cabeza. Sonrió ligeramente. La primera Navidad junto a ella en aquel departamento sencillo. Oh, sí, fue tan feliz entonces. Si todo eso pudiera repetirse. Si el tiempo pudiera volver atrás solo un instante. Llegaba a la última parte de aquella melodía. Le pareció escuchar una puerta abrirse y otra cerrarse. Seguramente George, que como siempre, llegaba puntual a la hora de la cena. No dejó de tocar, mientras percibía los delicados y silenciosos pasos de su amigo acercarse, dejando apenas un ligero rumor sobre la alfombra de la habitación a sus espaldas. Supo que se había quedado de pie en el quicio de la puerta sin decir nada para no interrumpirle.
George siempre tan considerado. Con las últimas notas que le arrancó a aquella vieja y querida guitarra, el hombre rubio levantó la mirada y logró ver el auto de su buen amigo George apenas ingresando a la propiedad. Entonces, la melodía se desvaneció entre sus dedos y el último acorde fue llevado por la brisa. Su pecho se agitó ligeramente cuando volvió a percibir aquel aroma a rosas ahí, junto a él, envolviéndolo. Pero no había rosas a su alrededor, no había rosas en el jardín. Solo podía ser Candy, balbuceó él apenas con una ligera sonrisa en sus labios. Hola, Albert, respondió una dulce voz a sus espaldas. Volví. Fin.